Muy buenas tardes, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos. Qué felicidad encontrarnos nuevamente acá en un nuevo estudio de la Parashá Shavua, de la porción semanal. Hoy nos encontramos para leer la segunda porción del libro conocido como Éxodo, su nombre en hebreo Shemot. Y la Parashá que hoy nos corresponde es la Parashá Baerá, que significa le apareció. Hoy nos encontramos, ¿verdad?, para leer desde el capítulo 6, verso 2, hasta el capítulo 9, verso 35. Como siempre hacemos, antes, ¿verdad?, de ir a la lectura de las porciones de la Torá, nos gusta hablar siempre un poquito del contexto, ¿ok? Recordemos, queridos hermanos, ¿verdad? Y por cierto, quiero agradecer no solamente a los que están en este momento en directo a través de nuestra aplicación Zoom, sino también a todas aquellas personas que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos a cada uno de ustedes el que se encuentren aquí con nosotros estudiando esta porción de la Torá. Muchas gracias por su presencia. Como les decía, hoy nos encontramos, ¿verdad?, en la Parashá Baerá. Y venimos de la parashá Shemot, que significa nombres, que es el que le da realmente el nombre a todo el libro de Éxodo, conocido como Éxodo en español. Se conoce como Éxodo en español porque precisamente pues narra en una parte de el libro del Sefer Torah, narra pues el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Mizraim, del pueblo de Egipto, de la nación de Egipto. Mizraim es un nombre que se le da a Egipto y que significa el lugar de la estrechez. Y bueno, hablando un poquito del contexto, recordemos que iniciamos, ¿verdad?, con los nombres de Israel. Así inició el libro, hablando de los nombres de las personas que habían bajado a Egipto. Posteriormente nos relata la Torá el nacimiento de Moshe, de Moisés. También nos relata su situación de exilio, dado de que él tuvo que salir de Egipto porque se había descubierto que él pues había defendido a sus hermanos hebreos, a un hermano al que estaba siendo pues golpeado, maltratado, muy posiblemente ferozmente por este egipcio, y Moisés pues lastimosamente le causó la muerte, algo que hizo que él tuviera que salir de Egipto porque el faraón quiso pues matarlo, quiso liquidar. Posteriormente vemos su llamado, la manifestación del Eterno a su siervo Moshe, donde le dice que él va a ser usado para ser ese libertador, el libertador de Israel. También vemos el pedido de Moshe, ¿verdad? El pedido de Moshe para que deje ir a Israel a adorar al Eterno, un pedido que le hace al faraón. Y bueno, vemos la negativa del faraón, donde él dice que no va a dejar ir a nadie, que él no conoce quién es ese Dios al que ellos, los hebreos, sirven, y por lo tanto no está este, obligado, ¿verdad?, a obedecerlo. Y lo que hace es que hace que las cargas del pueblo que había sido tomado como esclavo, pues se hicieran mucho más duras, porque dijo, ya no les vamos a dar paja, van a tener que ir ustedes a buscarla y hacer la misma cantidad de ladrillos que estaban haciendo. Y bueno, en vez de que la situación mejorara para el pueblo de Israel, la situación empeoró y esto causó un gran disgusto en el Todopoderoso, en el Eterno que dijo, ¿verdad? Pues ahora verá lo que voy a hacer con él. Muy bien. Y bueno, iniciamos con el capítulo 6 desde el verso 2.
Adelante. Hachén se dirigió a Moshe y le dijo, yo soy Hachén, yo, Hachén, me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre esencial, el Eterno. No me di a conocer, no me di a conocer a ellos. Asimismo establecí una alianza con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, donde vivieron como extranjeros. En cuanto a mí, también yo escuché el clamor de los israelitas, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y recordé mi alianza con ellos. En consecuencia, diles a los israelitas que yo soy Hachén y los sacaré de la opresión de Egipto. Los salvaré de sus trabajos forzados, los reuniré con brazo extendido y con grandes actos de justicia, y los tomaré a ustedes como pueblo mío, y yo seré su Elohim. Y así sabrán que yo soy Hachén, su Elohim, quien nos saca de la opresión de Egipto. Los llevaré a la tierra que prometí. Los llevaré a la tierra que prometí entregar a Abraham, Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes como herencia. Yo soy Hachén. Moshe se lo transmitió a los israelitas, pero debido al espíritu quebrado de ellos y la dura esclavitud, no escucharon a Moshe. Hachén le dijo a Moshe que transmitiera lo siguiente: ven, dile a Faraón de Egipto, que deje ir a los israelitas de su tierra. Pero Moshe le respondió a Hachén diciendo: ni siquiera los israelitas me han escuchado. ¿Cómo entonces me escuchará Faraón? Siendo que incluso hablo con dificultad. Hachén se dirigió a Moshe y a Aarón, dándole instrucciones precisas para los israelitas y para Faraón, para que sacaran a los israelitas de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias o clanes por linaje paterno. Los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, fueron Hanoc, Palú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias reubenitas. Los hijos de Simón, Shemuel, Yamín, Ohat, Yahin, Zohar y Saúl, hijo de una kenanita. Estas son las familias de Simón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví en orden de nacimiento: Gersón, Kehat y Merari. Leví vivió 137 años. Los descendientes de Gersón son las familias de Limni y Chimí. Los hijos de Kehat son Amra, Itzehar, Hebrón y Uziel. Kehat vivió 133 años. Los hijos de Merari, Magli y Muchi. Estas fueron las familias de los levitas, según su orden de nacimiento. Amram se casó con su tía Yochebed, y ella dio a luz a Aarón y a Moshe. Amram vivió 137 años. Los hijos de Yesehar son Jorac, Nefeg y Sirri, y los hijos de Uziel, Michael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elisheba, hija de Aminadab, hermana de Nachshon. Ella le dio como hijos a Nadab y Abiú, Elazar e Itamar. Los hijos de Corat fueron Asir, Elcaná y Abiasap. Estas fueron las familias de los coristas. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Suziel, la cual dio a luz a Pinhas. Estos fueron los jefes de la casa de los levitas por familias. Estos
Aarón y Moisés son a quienes Hashem les dijera: saquen a los israelitas de la tierra de Egipto en legiones organizadas. Ellos son los que le hablaron a Faraón de Egipto para sacar a los israelitas de Egipto. Ellos son aquel Moisés y aquel Aarón. Ahora, aquel día que Hashem le habló a Moisés en la tierra de Egipto, Hashem le habló a Moisés diciendo: yo soy Hashem, dile a Faraón de Egipto todo lo que yo te digo. Pero dijo Moisés ante Hashem: tengo dificultad para hablar, así que ¿cómo me escuchará Faraón? Algo Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. Bueno, antes de iniciar, me gustaría hacer una observación. Número uno, con respecto, digamos, a los matrimonios que se realizaban entre familias, como la que vimos aquí, ¿verdad? Entre Amram y Jochebed. Esto es algo que esa práctica posteriormente fue prohibida por el Todopoderoso, ¿verdad? En el libro de Baikra, en el libro de Levítico, fue prohibido este tipo de relaciones, ¿verdad? Eso es muy importante, pues que lo tengamos presente. Las 4 expresiones de la redención. Iniciando el capítulo, en el capítulo 6, en los versos 6 y 7, el Todopoderoso habla de 4 expresiones que tienen que ver con la redención del pueblo de Israel. Número 1, el Todopoderoso dijo que Él los sacaría de Misraim. Número 2, dijo que Él los salvaría. Número 3, dijo que Él los redimiría. Y número 4, dijo que Él los tomaría. O sea, los sacaría de la esclavitud, los salvaría de esta opresión, traería esta gran salvación, redimiría a su pueblo y los tomaría para Él. Esas 4 expresiones que el Todopoderoso dijo, ¿verdad? A través de su siervo Moisés. Éxodo 6, 2 y 3 dice: en esta ocasión Dios habló con Moshe y le dijo: yo soy Adonai. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, o sea, el Shaddai. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es, aquí dice, el Señor. Bueno, el Señor no es un nombre, eso es importante. Dejo este tipo de imágenes y versiones aquí para que podamos tener muy claro eso, sobre todo aquellas personas que están aprendiendo de la Torá. El Señor no es un nombre, es un título, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, al Eterno le podemos llamar Adonai o Adón, ¿verdad? Pero Adonai significa mi Señor, ¿verdad? Mi Señor. Entonces dice que Él no se le manifestó con su nombre personal, no se le manifestó con su nombre personal a los patriarcas, pero que sí lo estaba haciendo ahora, manifestándose con su nombre personal. Dice: no me manifesté con mi nombre personal ni con mi nombre de cumplimiento, porque el Todopoderoso tiene muchos nombres y sus nombres nos hablan de esos atributos. Por ejemplo, Él se manifestó a Moisés y le dijo: así le dirás al pueblo
Ejeye, Asher, Ejeye, me ha enviado. Pero también tiene este nombre personal, que es el nombre más sagrado de todos ellos, bendito sea su nombre, que está compuesto por lo que se conoce como el tetragramatón. El tetragramatón, que tetra significa 4 y gramatón, que viene de grafía, o sea, que habla de las letras, que son estas letras que vemos acá, ¿verdad? La letra Yud, la letra Hei, la letra Bat y la letra Hei. Ese son digamos, las letras que componen el nombre personal del Todopoderoso. A ciencia cierta, queridos hermanos, no podemos decir con exactitud cuál es la pronunciación correcta. Recordemos que el Beit HaMikdash, el sagrado templo, fue destruido en el año 70 de la era común, aproximadamente. En el año 70 de la era común. Por lo tanto, estamos hablando de cientos, cientos de años, ¿verdad? Más de 1000 y resto de años que el sagrado templo no se encuentra en pie. Ahora, ¿qué relación tiene el hecho de que ya no esté el sagrado templo y el nombre del Todopoderoso? Y es que para la celebración de Yom Kippur, el día de las expiaciones, el día de la expiación, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, nombraba el nombre inefable, el nombre personal del Todopoderoso, cuando se presentaba a ofrecer una ofrenda. Entonces él nombraba este nombre en esa ocasión, solamente una vez al año, y era precisamente en la fiesta o en la festividad de Yom Kippur. Al destruirse el Beit HaMikdash, al momento en que fue destruido el sagrado templo, ya la festividad de Yom Kippur, que se hacía con la presencia del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, se dejó de realizar. Y por ende, se dejó de escuchar, aunque fuera una vez al año, el sagrado nombre del Todopoderoso. Hoy en día no sabemos con exactitud cuál sería su pronunciación correcta. Hay algunas personas que dicen que se nombra de esta manera, que se nombra de esta forma, así, asá, pero realmente no podemos decir que esa sea la pronunciación exacta y correcta. Ahora, dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso lo que cumple o lo que promete no lo lleva a cabo? Esto refiriéndose a qué? Esto refiriéndose a su nombre de cumplimiento. Porque cuando el Todopoderoso se manifiesta con su nombre de cumplimiento es para dar cumplimiento, valga la redundancia, a esa promesa. Por lo tanto, todo lo que el Todopoderoso ha dicho, todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Entonces, no tenemos que tener, ¿verdad? Esa duda de que lo que el Todopoderoso dice, lo cumple. Por eso se le manifiesta a Moisés y le dice, yo no me había manifestado a los patriarcas con mi nombre de cumplimiento, pero ahora me manifiesto de esa manera para dar cumplimiento a mis promesas. Por eso traemos este pasaje de referencia de Números 23:19, así, ¿verdad? Bueno, el libro de Números realmente no se llama Números, se llama Bamidbar en el desierto, ¿ok? Se llama en el desierto, pero en español le han puesto números por causa de un censo que se realiza en este libro. Entonces, vuelvo a repetir, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Pues sabemos que así es. El Todopoderoso cumple con sus promesas. Aquí nos encontramos esta imagen
con el tetragramatón. Aquí vemos el tetragramatón aquí arriba, compuesto por las 4 letras del nombre personal del santo y bendito es. Compuesta por la letra Yud, que es la letra pequeñita esa que parece una coma, posteriormente la letra Hei, posteriormente otra letra que se llama Bab y se vuelve a repetir la letra Hei. Y dice, el nombre de Yahvé, ese es uno de los nombres que la gente cree que puede ser el nombre del Todopoderoso. No lo sabemos con exactitud. Dice, el nombre de Yahvé es el famoso y sagrado tetragramatón o conjunto de las 4 letras que lo representan. Su carácter sagrado impedía cualquier uso profano, como sería el hecho simple de pronunciar. El mismo gesto de escribirlo llevaba consigo alguna forma de reverencia. En los escritos comunitarios descubiertos en el monasterio de Qumran, en las orillas del Mar Muerto, había unos pequeños recipientes de agua donde los escribas, que eran los que escribían, se lavaban las manos antes de copiar las 4 letras del nombre sagrado. Más aún, después de ese gesto de purificación y respeto, escribían el nombre del Eterno sirviéndose del alfabeto fenicio. Con ello ocultaban el nombre a ojos profanos y le añadían una nueva dosis de misterio y dignidad. Ahora, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué ocultar el nombre del Todopoderoso? Bueno, la razón es que se protege a las personas de no hacer un uso indebido del nombre del santo y bendito es. Porque hay una sentencia de parte del Creador que dice, no tendré por inocente aquel que use mi nombre en vano. Incluso yo no sé si usted ha visto que hay personas que hacen uso del nombre sagrado o de los nombres de los atributos de él para ponerlo en vallas publicitarias o para ponerlo de nombre en negocios, donde hemos visto negocios que usan el nombre El Shaddai, negocios que usan el nombre eh, Adonai, Elohim, farmacias que llevan el nombre Rafa, uno de los nombres del Todopoderoso que habla de sanidad, de ser nuestro sanador. Entonces, el pueblo judío, el pueblo hebreo, decidió salvaguardar el nombre del Todopoderoso para que las personas no hicieran un uso profano de él. Y entonces, así, no solamente proteger el nombre de la divinidad, del Todopoderoso, sino también proteger a las personas de no hacer un uso indebido del nombre del santo y bendito es. Aquí les voy a mostrar, como dice acá, que los escribas del Qumran, cuando escribían el nombre, no usaban el, eh, el idioma hebreo para poner el nombre del Todopoderoso, sino que usaban el idioma fenicio, las letras o fenicias, para ocultar así el nombre del Todopoderoso. Y aquí les muestro cuál era la forma en que lo escribían. Esa era la forma en que escribían el nombre del Todopoderoso, como pueden ver, compuesto de 4 letras, y como pueden ver, hay 2 letras que se repiten, que es la letra Hei y la letra Hei, y entonces ellos usaban este idioma para ocultar el nombre del Todopoderoso y que no fuera usado de manera impropia. Miqueas 7:20 dice, cumplirá la verdad a Jacob
y a Abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Habla de las promesas del Todopoderoso a sus siervos, los patriarcas. Dice la Torá en el verso 5, asimismo yo he escuchado el gemido de los Benei Israel, de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. En repetidas ocasiones he dicho que este es un lenguaje que utiliza la Torá para decir que ha llegado un tiempo determinado para la acción, para que el Todopoderoso haga, ¿verdad? Y cumpla aquellas promesas. No es que el Todopoderoso se acordó, ¿verdad? Porque algunos podrían pensar, dice que se acordó del pacto, como si hubiese sido que se le hubiese olvidado. No es que se olvidó, sino que ha llegado el tiempo, ha llegado el momento específico para dar cumplimiento a esas promesas. Como podemos ver, Dios no se olvida del clamor de los afligidos. Y esto también es muy importante que usted lo tenga en consideración. Sus plegarias al Todopoderoso, sus oraciones, sus ruegos al Todopoderoso no, no han sido olvidadas. Están presentes delante del Todopoderoso. Vendrá un tiempo determinado en que el Todopoderoso cumplirá con cada una de esas plegarias. Si es para tu bien, si cumplen con el propósito del Todopoderoso, ten plena seguridad que esas oraciones, esos ruegos, esas plegarias serán escuchadas y contestadas. Aquí hace hincapié el Todopoderoso a través de el profeta Isaías, un pasaje de referencia que dice: ¿puede acaso una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Sí, lastimosamente. Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grábate, te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Puede ser que una madre se olvide de su hijo. Lastimosamente ha pasado en muchas ocasiones donde las madres se han olvidado de sus hijos. Pero ten plena seguridad que el santo y bendito es, nunca se ha olvidado de ti. Verso 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo, el Eterno, vuestro Elohim, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Pasaje de referencia, y aquí el Todopoderoso muestra el amor y la pasión que tiene por su pueblo Israel. A cambio de ti entregaré hombres, dice el Todopoderoso. A cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Esto el Creador no se lo ha declarado a ninguna otra nación que no sea su pueblo Israel. En el verso 11, el Todopoderoso le dice: ve a hablar con Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas fuera de su territorio. Y aquí hay algo muy importante de recalcar. Y es que cuando dice ve, realmente no le dijo ve, le dijo ven a Faraón, diciéndole a Moisés que cuando él se presentara delante de Faraón, el Todopoderoso iba a estar ahí con él. No le dijo ven, le dijo ven donde Faraón.
rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas fuera de su territorio. Y esto es maravilloso. Jeremías 1:8, pasaje de referencia, dice: no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Cuando el Todopoderoso le dice a Moisés que él va a ser usado para ser el libertador de Israel, Moisés no cree que pueda él hacer semejante tarea. Pero el Todopoderoso le dice: no tengas temor, yo estaré contigo. Toda aquella persona que ama al Eterno, que ama al Creador, que le sirve, que honra sus preceptos, que honra sus mandamientos, que guarda el Shabbat, puede tener seguridad de que puede estar confiado en Hashem, en el santo y bendito, porque Él está con todos aquellos que lo aman, que lo honran. Amar al Eterno no es decirle que le amo. Amar al Eterno es honrarlo. Esa es la forma en que nosotros demostramos nuestro amor al Todopoderoso. No es como las relaciones que nosotros tenemos con nuestros semejantes, donde podemos venir y abrazar a alguien y demostrarle nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestro amor. En el caso del Todopoderoso no podemos abrazarlo. La forma de decirle que lo amamos es a través de la honra que nosotros le damos. Cuando nosotros le amamos a Él, cuando no tenemos ningún otro Dios delante de Él, donde hemos entendido que Él es el Elohe, el Dios uno y único, y que fuera de Él no hay otro, que no ponemos nuestra esperanza, como dice el Salmo, en un brazo de carne, y que nosotros le obedecemos, honramos su palabra, tratando de cumplir sus preceptos y sus mandamientos. Esa es la forma en que usted le demuestra a Él que lo ama. Y le aseguro que si usted hace eso, el favor del Todopoderoso está con su persona. Otro pasaje de referencia. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Eterno, tu Elohim, te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Qué palabras más maravillosas de parte del Eterno. Y qué lindo es tener la confianza de que el Todopoderoso está de esa manera con nosotros. ¿Tú quieres que el Todopoderoso esté de esa manera contigo? Ámalo, hónralo. Y ese favor de Él estará contigo siempre. También Deuteronomio 4:37 dice: y por cuanto Él amó a tus padres, hablando de la promesa al pueblo de Israel, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos y te sacó de Misraín con su presencia y con su gran poder. Verso 13. Entonces el Eterno habló a Moshe y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Paró, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Misraim. En el verso 28 y 29 y 30 dice: el día en que Adonai habló a Moshe en el país de Misraim, le dijo: yo soy el Eterno, di a Faraón, rey de Egipto, cuando yo te diga. Y Moisés respondió ante Adonai: siendo yo torpe de palabra, ¿cómo me escuchará Faraón? Muchas personas se preguntan, ¿qué pasó con Moisés? Que Moisés tenía este problema. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Era que Moisés no podía hablar? Bueno,
Algunas personas han dicho que Moisés tenía un problema para poder hablar fluidamente, que podía tartamudear. Esa es alguna de las teorías de las personas, ¿verdad?, que dicen que él tenía este problema. Hay un midrash que dice lo siguiente. Dice que Moisés, cuando era un niño, Faraón lo sentó sobre sus piernas. Y Moisés dice que tomó la corona de Faraón y se la puso. Dice el midrash que el Faraón tenía tres asesores. Uno era Bilam o Balaam. ¿Recuerdan? Aquel hombre que usaba una burra y que esta burra le habló. Bueno, este era uno de sus consejeros. Otro de sus consejeros era Job. Y otro de sus consejeros era Itro o Jetro, suegro de Moisés. ¿Verdad? Y entonces dice que Bilam, cuando vio lo que Moisés había hecho, le dijo, mátalo al faraón. Le dijo, ¿verdad?, que tenía el faraón que matar a Moisés. Pero Itro dijo, no, esto no es un mal augurio, esto es sencillamente una travesura infantil. Pero entonces dice que fue traído en una bandeja una moneda de oro y un carbón encendido. Y entonces la pusieron al frente de Moshe para que él tomara uno de estas dos cosas. Y dicen que Moshe iba a tomar la moneda, pero que un malak empujó su mano para que tomara el carbón y dice que después se lo puso en la boca. Y eso es lo que hizo que Moisés perdiera esa fluidez de poder hablar correctamente. Ese es un midrashim, es un comentario, no estamos diciendo que esa es la verdad, pero me, me gustó, ¿verdad? Y quise compartirlo con ustedes. Dios le contestó, escúchame, Moshe, ¿soy yo quien hace que hables o que no hables? ¿Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada? ¿Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego? Este es un pasaje que leímos en la parasha anterior, donde el Todopoderoso se disgusta por las palabras de Moisés, que le dice, yo soy incapaz, yo no lo puedo hacer. Y el Todopoderoso le contesta, ¿acaso no fui yo quien te dio el habla? ¿Acaso no soy yo el que te permite escuchar? ¿Acaso no soy yo el que te permite ver? Como explicándole a Moisés, ¿verdad? Que si él le manda a hacer algo es porque el Todopoderoso sabe que podrá hacer. Muy bien, vamos a ir al capítulo 7. Confirmación del llamamiento. Comienzo de las plagas. Entonces dijo Adonai a Moisés, he aquí, te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás cuando yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. Yo pondré mi mano en Egipto y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los hijos de Israel. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como Adonai les había ordenado. Así hicieron. Tenía Moisés 80 años y Aarón 83 años cuando hablaron a Faraón. Y Adonai había hablado a Moisés y a Aarón diciendo, cuando Faraón os hable diciendo, haced vuestro prodigio, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, se convertirá en serpiente.
Llegaron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como había ordenado Adonai, y echó a Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Pero Faraón llamó a su vez a los sabios y a los encantadores y los magos de Egipto. También hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues echaron cada uno su vara y se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y tal como había hablado Adonai, el corazón de Faraón se enfureció y no los escuchó. Entonces dijo Adonai a Moisés: el corazón de Faraón se ha vanagloriado de no dejar libre al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, cuando salga hacia las aguas, y hazte contradizo con él en la orilla del Nilo, llevando en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile: Adonai, el Elohe de los hebreos, me ha enviado a ti para decir: deja partir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. He aquí, no has obedecido hasta ahora. Ahora dice Adonai: en esto conocerás que yo soy Adonai. He aquí, golpearé con la vara que tengo en la mano sobre las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. Y los peces que están en el río morirán, y el río hederá. Y los egipcios tendrán repugnancia de beber las aguas del Nilo. Y Adonai dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano contra las aguas de Egipto, contra sus arroyos, contra sus ríos, contra sus canales, contra sus estanques y contra todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y tanto en las vasijas de madera como en las de piedra haya sangre por toda la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron así como Adonai había ordenado. Y él alzó y golpeó con la vara las aguas que estaban en el Nilo ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos. Y todas las aguas que estaban en el Nilo se convirtieron en sangre, y murieron los peces que había en el Nilo, y el río hedió, y los egipcios no pudieron beber el agua del Nilo. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y tal como Adonai había predicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Regresó Faraón y fue a su casa, y tampoco prestó atención a eso. Y todos los egipcios tuvieron que excavar en los alrededores del Nilo para beber agua, porque no podían beber del agua del Nilo. 7 días transcurrieron después que Adonai golpeara el Nilo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. En el verso 1 dice: dijo Adonai a Moshe: mira que te he constituido como Dios, justiciero, amo, enviado para Faraón, y a Aarón tu hermano será tu profeta, tu intérprete. Bueno, aquí tengo que hacer una observación, ¿verdad? La observación que necesito hacer es que hay algunas Biblias que dicen que el Todopoderoso le dijo: y tú serás constituido como Dios. Bueno, en varias, digamos, Torah, ¿verdad? En varios Sefer Torah, no dice que se le haya dicho a él que sería Dios, ¿verdad? Sino que sería un justiciero, o se presentaría como amo, o como un enviado del Todopoderoso. Entonces, me gustaría, digamos, aclarar esa situación. Es muy posible, digamos, que bueno, la palabra o el nombre que haya usado el Todopoderoso haya sido
dijo Adonai a Moisés, mira que te he constituido como Elohim, ¿sí? Como Elohim. Cuando nosotros vemos a través del estudio de las Sagradas Escrituras, de la Biblia hebrea, del Tanakh, o lo que algunas personas llaman Antiguo Testamento, nos damos cuenta que este nombre Elohim se le puede dar también a los jueces. Las personas que se constituían como jueces se les llamaba Elohim. Así que, digamos, pudo haber sido que nombre que se le ha dado a Moisés, pero no con esa exactitud de que, digamos, le dijo, y tú vas a ser como Dios para Faraón, debido a que, digamos, no tiene mucho sentido en que se diga que Moisés va a fungir como Dios cuando él está viniendo de parte de Dios. Entonces, hay que ser, digamos, claros en ese sentido. Muy bien. Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Bueno, eso es lo que vamos a ver, que el Todopoderoso da cumplimiento a todas esas palabras, ¿verdad? En el verso 4, en el verso 4 dice, y el faraón no os oirá. El Todopoderoso le dice, no les va a escuchar, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos. O sea, refiriéndose a todas aquellas cosas que iba a hacer. Dice, sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. El Salmo, aquí tenemos un pasaje de referencia, el Salmo 12:7 dice, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Si el perverso, dice otra versión, no se arrepiente de su maldad, Dios afilará su espada, tensará y tendrá listo su arco. Y esto, ¿verdad? Respecto a la situación del faraón, donde en principio al faraón se le da libre albedrío. Las primeras veces que Moisés se presenta delante de Faraón, el Todopoderoso aún no ha endurecido el corazón de Faraón. Lo que pasa es que Faraón se cree Dios. Faraón se cree Dios, se cree invencible, aunque no lo era. Y cree que él no está sujeto a obedecer al Eterno. Por supuesto, él no conoce al Eterno. Conoce de sus deidades falsas, de sus imágenes con cuerpo de hombre y cabeza de animal, pero no conoce del Eterno. Y falto de humildad, pudiendo haber inquirido en quién es este Dios que él desconoce, pudiendo haberse acercado a Moisés. No, no quiso hacerlo y dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera y no estoy para obedecer absolutamente a nada. No tuvo la oportunidad de hacer teshuvá, de arrepentirse, de volverse al Creador, ¿verdad? De conocer al Dios verdadero. No. Incluso déjenme decirle, ¿verdad? Querido hermano y nuestros amigos que nos están viendo por YouTube, por el canal de YouTube, que Egipto dejó de ser esa gran potencia. El Todopoderoso, a través de los profetas, habló del término del imperio egipcio, donde ellos dejarían de ser ese gran imperio. Si bien es cierto, fue un imperio milenario, porque todavía Cleopatra creo que reinaba como en el año 70 antes de la era común, todavía, pero Egipto ya no era lo que fue en el pasado.
Y bueno, comenzamos con lo que la gente llama plagas. Y nosotros conocemos como Makot, como estos golpes que el Todopoderoso trae. Porque lo que el Todopoderoso hace es que golpea a cada una de las divinidades egipcias. Lo que hace es que, como dicen popularmente en el boxeo, en esta disciplina deportiva, boxeo, hizo un knockout, creo que se dice, a cada uno de estas deidades falsas que los egipcios veneraban como dioses. Y entonces el Todopoderoso fue noqueando, golpeando a cada uno de ellos. Y bueno, eso es lo que vamos a iniciar a ver. En el verso 12 dice, echó cada cual su vara y se trocaron en serpientes. O sea, cuando Moisés y Aarón se presentan delante del faraón, lanzan la vara, el cayado que andaban, y ésta se convierte en una serpiente. El profeta Yehezquiel, en el capítulo 29, verso 3, dice que a Faraón se le conocía como un monstruo grande que yace en medio de los arroyos, o sea, como un cocodrilo. Hatanin Hagadol, como un reptil. Y entonces ellos lanzan la vara y dicen que los magos egipcios hicieron lo mismo, ¿verdad? Lanzaron sus varas, pero fueron devoradas por la vara de Aarón. Ahora, ¿por qué razón convertir la vara en una serpiente? O sea, uno se debe preguntar, ¿por qué convertir la vara en una serpiente? Pudo haberla convertido en otra cosa. Porque en serpiente pudo haber hecho un lobo, un tigre, un león, cualquier cosa, porque para Dios no hay nada imposible. Pero ¿cuál fue la razón de crear una serpiente? Porque precisamente las serpientes eran veneradas por los egipcios. Apophis, ¿verdad? Y estos nombres de deidades paganas solamente los ponemos en nuestra boca cuando los usamos para enseñar. No pongamos nombres de deidades paganas en nuestra boca por cualquier cosa. Entonces, ellos veneraban a esta deidad Apophis, que era el dios que representaba las fuerzas del mal. Entonces, el Todopoderoso envía esta serpiente, los magos egipcios hacen lo mismo, pero ¿qué ocurre? La serpiente que llevó el Todopoderoso, que transformó el Todopoderoso, la vara que transformó en serpiente, se comió a las otras dos, mostrando la supremacía, el poder del Todopoderoso sobre cualquier cosa que un ser humano como estos magos pudieran hacer. También nos encontramos que ellos adoraban una diosa a la que llamaban Uayet. Uayet, dice, era la diosa protectora del Bajo Egipto y del faraón en la mitología egipcia. Si uno ve algunos de las coronas que usaban ellos, vemos que ellos usaban una corona y tenían una serpiente. Bueno, precisamente porque ellos rendían culto. Aquí pueden ver, ¿verdad? Una de esas imágenes egipcias a los que ellos rendían culto. Y como podemos ver, el Todopoderoso empieza a destruir a cada una de esas deidades, a cada uno de esos dioses falsos que los egipcios consideraban dioses. Y el Todopoderoso va destruyendo a cada uno de ellos, a cada uno de ellos los va destruyendo y mostrando quién es el Dios verdadero y único. En el verso 15 le dice, preséntate ante Faraón por la mañana, cuando vaya a la ribera del río.
le saldrás al encuentro a la orilla del río, llevando en tu mano el cayado que se convirtió en serpiente. Ahora, ¿por qué ir al faraón en la mañana? Esto es algo muy interesante. Algunos piensan que era que iba a haber, porque como ellos veneraban el río Nilo y el que el Nilo bajara su caudal, para ellos era un acto o era una situación de preocupación. Entonces él iba a medir el caudal del Nilo y, bueno, se cree que esa es una de las razones por las cuales iba. Otros creen que era porque iba a bañarse, pero hay otros que creen que era porque iba al río Nilo en la madrugada a hacer sus necesidades, sus necesidades fisiológicas. Recordemos que el faraón se consideraba a él un dios, una deidad, y entonces iba en la madrugada cuando todo el mundo dormía a hacer sus necesidades para que la gente siguiera pensando que él era una deidad. Nadie que sea, digamos, una deidad, entre comillas, porque sabemos que solamente existe el eterno, solamente hay un Dios, pero ninguna deidad hace necesidades, tiene necesidades fisiológicas. ¿Por qué? Porque no es un ser humano, se supone que es una deidad. Pero Faraón, él en su ceguera, en su cerrazón, quería seguir engañándose a sí mismo, sabiendo que realmente era un hombre, era un ser humano. Pero no solamente se engañaba a sí, sino que engañaba a todos los que estaban a su alrededor. Y por eso, y por eso el Todopoderoso le dice, le vas a salir en la mañana, cuando él va al río a hacer sus necesidades, ¿verdad? Para que él se dé cuenta que él es un simple ser humano, pero que sí está lidiando con el verdadero Dios. En el verso 16 dice, y dirás, y le dirás a él, Adonai, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, libera a mi pueblo y que me sirvan a mí en el desierto, y aquí que no has obedecido hasta ahora. Perdón. Esto que estamos viendo aquí, esto que estamos viendo aquí es un dibujo antiguo de posiblemente la forma de la vestimenta que utilizaban los hebreos. Como pueden ver, era una ropa que tenía, digamos, diversos colores, era como una ropa alegre. Y podemos ver que los hombres tenían cabello, las mujeres tenían cabello y los hombres tenían barba, que eso es algo de lo que voy a hablar ahora más adelante. Isaías 55, verso de referencia 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Así es la palabra del Todopoderoso. Cuando el Todopoderoso ha dicho algo, esto se cumple, como dice aquí este pasaje de Isaías. Aquí tengo otro pasaje de referencia que es el Salmo 109, 17, que dice, y amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Como estamos viendo en el caso de Faraón. Faraón no quiere abrir sus ojos. Faraón no quiere dar su brazo a torcer. Faraón no quiere ser humilde. Faraón no permite que el Todopoderoso le
le dé la posibilidad de hacer teshuvá, de arrepentirse, de decir, no, me arrepiento realmente, me he equivocado, veo que realmente tú sirves, le pudo haber dicho a Aarón y a Moisés, Moshe, realmente me doy cuenta que ustedes sí sirven al Dios Todopoderoso, pero no, él sigue amando la maldición y deja la bendición. ¿Qué hubiera pasado si él hubiese sido diferente? Si hubiera cambiado su actitud. En el verso 17, así Adonai, en esto conocerás que yo soy Adonai, mira que voy a golpear con el cayado que tengo en la mano las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces del río morirán y el río quedará apestado, de modo que los egipcios no podrán ya beber agua del río. Quiero hacer mención también muy importante que la Torá difiere de las Biblias cristianas. ¿En qué sentido? En que hay algunos pasajes que en la Torá están en otros versos y en las Biblias cristianas están en otros versos. Eso es algo que es importante que sepamos. Ahora, el Todopoderoso nuevamente trae un golpe a otra de las deidades a las que veneraban los egipcios. Y una de estas deidades es una deidad a los que ellos llamaban Api, que es esta cosa, ¿verdad? No sé si es un hombre o qué es, ¿verdad? Que parece que tiene un pecho, posiblemente hablando, digamos, porque este Apis representaba al río Nilo, aparentemente, por eso vemos que es de color azul, seguramente por el color del agua, y tiene un pecho porque posiblemente habla de sustentar, y lo vemos ahí, ¿verdad? Con unas flores acuáticas, ¿verdad? En una mano, y vemos aves y vemos, parece, algún tipo de frutos, ¿verdad? Y entonces el Todopoderoso va a destruir a esta deidad. Incluso vemos aquí esta imagen, ¿verdad? De unos dibujos egipcios donde vemos una garza y vemos las garzas son aves acuáticas. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Esta deidad del agua, este dios Api. Y aquí podemos ver, aquí, ¿verdad? Que vemos como unos surcos y vemos flores. Esto se refiere al agua. Esto es agua. Este dibujo representa el agua, ¿verdad? Y entonces es la relación que tiene, digamos, esta deidad con el agua, al que el Todopoderoso, ¿verdad? También va a destruir a través de estos Makot, estos golpes que va a realizar en contra precisamente del río Nilo. En el verso 22 dice, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Eterno lo había dicho. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Con sus encantamientos hicieron lo mismo. Si el Todopoderoso creó, por ejemplo, sangre en el río, ellos también hicieron que el agua se convirtiera en sangre. Ahora, no sabemos, o sea, qué tan cierto si era realmente sangre lo que hicieron los hechiceros, porque pudo haber sido alguna sustancia que pareciera sangre. Tendría que haberse llevado a un laboratorio para ver realmente si era sangre o no. Pero aquí lo importante y lo interesante de esto es que ellos hicieron eso, pero no revirtieron el suceso. O sea, ellos no tomaron el agua del río Nilo que se iba a convertir en sangre o se convirtió en sangre y la volvieron agua potable. No lo pudieron hacer. Hicieron algo que se parecía a lo que Dios hizo.
pero no revirtieron el suceso. Eso es muy importante. Pero bueno, esto sirvió para que el faraón siguiera rechazando la orden del Todopoderoso. Isaías 59, verso 10, aquí tenemos un verso, un pasaje de referencia que habla de la ceguera espiritual que muchas personas viven, no solamente el faraón, hay muchas personas que tienen esta ceguera espiritual y que andan como dice el Salmo, el libro de Isaías 59, verso 10, que dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos o en lugares oscuros donde están los muertos. Muchas personas andan en esta condición. El Todopoderoso les habla una y dos veces y no escuchan y no ven, están cegados, tienen sus ojos cerrados, oscurecidos. Esto mismo le estaba pasando a Faraón. Pero no solamente le pasa a Faraón, hay muchas personas que les ocurre lo mismo, que leen las Sagradas Escrituras y ven que hay cosas que no pueden ser ciertas de otros escritos a los que consideran inspirados. El Todopoderoso dice, esta es la verdad, y muchas personas no hacen caso a la verdad, sino que hacen caso a la mentira. Verso 27, si te niegas a dejar partir al pueblo de Israel, infestaré de ranas tu país. El río bullirá de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio, en tu lecho, en las casas de tus servidores y en el pueblo, en tus hornos y en tus artesas. La promesa que el Todopoderoso cumple. Ahora, ¿por qué ranas? Nuevamente, ¿por qué ranas? Porque precisamente ellos veneraban a una deidad, a una diosa pagana a la que llamaban Heket, que era una mujer, parece que era una mujer con cabeza de rana, diosa símbolo de la inmortalidad y diosa símbolo del agua. Por supuesto, las ranas tienen mucha relación con el agua, ¿verdad? Y el Todopoderoso vuelve a golpear a esta deidad falsa, Heket, porque ellos pudieron haber, ¿verdad?, hecho sus oraciones o su culto, lo que hacían a esa diosa a la que veneraban, para que las ranas se fueran del territorio de Egipto y esta deidad falsa, por supuesto, no podía hacer nada. Muy bien, vamos a ir al capítulo 8. Adelante. Segunda, tercera y cuarta plaga. Dijo entonces el Eterno a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, así es el Eterno, deja partir a mi pueblo para que me sirvan, y si te niegas a dejarlo ir, he aquí yo plagaré con ranas todo tu territorio. El Nilo bullirá con ranas, las cuales subirán y penetrarán en tu palacio, en tu alcoba y sobre tu propio lecho, así como en las casas de tus siervos y entre tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Después el Eterno dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los arroyos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron así con sus encantamientos, haciendo subir ranas sobre la tierra de Egipto. Faraón entonces llamó a Moshe y a Aarón y les dijo, suplicad a Hashem que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio al Eterno. Y Moisés dijo a Faraón, dígnate, señalarme para cuándo he de suplicar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se quiten de ti y de tus casas y sean dejadas solo en el Nilo. Y él dijo, mañana.
Y Moisés respondió, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay como Hashem, nuestro Dios. Se retirarán pues las ranas de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. Solo serán dejadas en el Nilo. Y Moisés y Aarón salieron de estar con Faraón y clamó a Moshe al Eterno por el asunto de las ranas que él había puesto sobre Faraón. E hizo Hashem conforme a la súplica de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los patios y campos, y las amontonaron en grandes montones, y en país Edía. Pero cuando Faraón vio que había un alivio, endureció su corazón y no los escuchó. Tal como Hashem había hablado, entonces Hashem dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, y haya piojos en toda la tierra de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Extendió Aarón su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, volviéndose piojos en los hombres y bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Y los magos intentaron sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo piojos sobre los hombres y sobre las bestias. Entonces dijeron los magos a Faraón, esto es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Hashem había hablado. Después dijo Hashem a Moisés, madruga por la mañana y preséntate ante Faraón. He aquí que saldrá hacia el agua y le dirás, así dice Hashem, deja partir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas partir a mi pueblo, he aquí enviaré una plaga de moscas contra ti, contra tus siervos, contra tu pueblo y contra tus casas, de suerte de las casas de los egipcios se llenarán de moscas junto con el suelo que pisan. Sin embargo, en aquel día exceptuaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, al fin de que no haya moscas en ella, para que sepas que yo, Hashem, estoy en medio de esta tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Para mañana será este prodigio. Y así hizo Hashem. Y un molesto enjambre de moscas entró en casa de Faraón y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto la tierra se corrompió por causa de las moscas. Faraón entonces llamó a Moshe y a Aarón y les dijo, id, haced sacrificio a vuestro Dios en el país. Pero Moisés respondió, no es correcto hacerlo así, porque sacrificaríamos para el Eterno nuestro Dios lo que es abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es una abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearían? Iremos camino de 3 jornadas por el desierto, y haremos sacrificio a Hashem nuestro Dios conforme Él nos diga. Respondió Faraón, os dejaré partir para ofrecer sacrificio a Hashem vuestro Dios en el desierto, solo que al partir no os alejéis demasiado. Suplicad por mí. Dijo Moisés, en cuanto salga a estar contigo, suplicaré a Hashem y las moscas se apartarán mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, con tal que Faraón no siga engañándome, impidiendo al pueblo que parta a ofrecer sacrificios a Hashem. Salió pues Moisés de estar con Faraón y suplicó a Hashem. Y Hashem hizo conforme a la palabra de Moisés. Apartó las moscas de Faraón, sus siervos y su pueblo. No quedó ni una. Sin embargo, Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó partir al pueblo. Muy bien, Baruch Hashem. En el verso 2 dice, y extendió a Aarón su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Hubo ranas por toda la tierra de Egipto. Se metieron a sus casas, a todos los lugares donde ellos estaban. Dice que los magos hicieron lo mismo, ¿verdad? Hicieron lo mismo y volvemos nuevamente. Volvemos nuevamente, ¿verdad? A lo que decíamos de esta ceguera espiritual, porque ellos crearon ranas, pero no pudieron hacer que desaparecieran.
A pesar de ello, para Faraón fue suficiente y siguió siempre con su terquedad. Dice el verso 11, y vio el Faraón que hubo descanso y endureció su corazón y no les escuchó como lo había dicho el Eterno. Vemos ahí un corazón de piedra. Ahora, aquí hay otra situación, ¿verdad? Para reflexionar. Y la situación para reflexionar es que hay muchas personas que les ocurre lo mismo de Faraón. Hay muchas personas que, vamos a decirlo con esta expresión, creen en un Dios paraguas. ¿Cómo un Dios paraguas? Si es primera vez que usted escucha esto. Es un Dios paraguas, ¿por qué? Porque solamente lo sacan cuando está lloviendo. En este caso, solo buscan de él cuando les está yendo mal. En este caso, vemos a Faraón donde él, cada vez que miraba que ya había tranquilidad, que ya había pasado el peligro, perdón, que ya no había, digamos, esta situación de apremio, entonces se relajaba y se olvidaba de sus promesas y ya no dejaba ir al pueblo a adorar al Todopoderoso. Pero eso no solamente le ocurre a Faraón, le ocurre a muchísimas personas que le dicen al Eterno, si tú me ayudas en esta situación, yo voy a cambiar, voy a hacer teshuvá, voy a hacer tikkun. Teshuvá significa arrepentirse y volverse al Creador. Pero para que usted aprenda algo muy importante, la teshuvá, el arrepentimiento sin el tikkun, no es una teshuvá completa. ¿Qué es tikkun? Tikkun es reparar. Cuando una persona hace algo malo, tiene que reparar eso malo que hizo, porque si no, la teshuvá no está completa. Hay muchas personas, digamos, en un pensamiento fuera del judaísmo, de la perspectiva hebrea, de la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente que dice, no, me arrepiento de lo que hice, pero no hace el tikkun, no hace la reparación. Por lo tanto, el arrepentimiento no es tan genuino y no es completo. Claro, hay cosas que una persona no puede remediar, o sea, no puede reparar, porque es muy difícil, pero por lo menos debería intentarlo. Muy bien. Entonces dice Jeremías, no, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Eterno, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Así que para reflexionar, ¿verdad? Que no haya personas que actúen de esa manera, donde solamente buscan al Todopoderoso, perdón, donde solo buscan al Todopoderoso para satisfacer sus necesidades en algún momento, sus problemas, su apremio, y una vez que lo han solucionado, se olvidan del Todopoderoso y siguen viviendo su vida como quieren. En el verso 12 dijo Adonai a Moshe, di a Aarón, extiende tu cayado, golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos en todo el país. Y así fue. En el verso 15 dijeron los hechiceros y los magos de Faraón, obra de Elohim es el dedo de Dios, y se fortaleció el corazón de Faraón, y él no escuchó como había hablado Adonai. Aquí en este caso, recuerden que el Todopoderoso endureció el corazón de Faraón. El Faraón tuvo libre albedrío. Hubo un tiempo donde el Faraón tuvo la oportunidad de poder enmendarse, de poder hacer teshuvá, de poder hacer tikkun. No lo quiso. Llegó un momento en que el Todopoderoso ya no permitió que eso sucediera. El castigo que a veces el Todopoderoso trae a una persona es precisamente eso, que no se le dé la oportunidad de poder enmendar, de poder hacer teshuvá, lastimosamente para algunos. Éxodo 8:17
si no dejas salir a mi pueblo, mira que voy a enviar tábanos contra ti, contra tus siervos, tu pueblo y tus casas, de manera que las casas de los egipcios y hasta el suelo sobre el cual estarán llenos de tábanos. Bueno, esto no es eh, ¿cómo se llama? Este, traducción correcta. La traducción correcta la tenemos aquí, donde dice en el verso 17, porque si tú no dejas ir a mi pueblo, he aquí que voy a enviar sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas, mezcla de animales dañinos, y se llenarán las casas de los egipcios de mezcla de animales dañinos y también el suelo donde se encuentran. Y hay algunas personas que consideran que estos animales dañinos fueron serpientes, fueron escorpiones, fueron tarántulas, fueron este montón de cosas, ¿verdad? Que entraron a las casas de los egipcios. Entonces, este fue lo que el Todopoderoso dice, que entrarían mezcla de animales dañinos. O sea, que eran animales, ¿verdad? Que solamente un animal, hay animales que no son dañinos, sino que son, ¿verdad? Más bien buenos. Incluso nos sirven, nos ayudan, nos alimentan, en todo caso, pero hay otros que son dañinos, por ejemplo, como los escorpiones y las serpientes. En el verso 12 y 13, en la Torá, hablábamos ahora, ¿verdad?, de lo dispar de las versiones de las Biblias cristianas. Aquí dice en el capítulo 8, 16, 19, que se habla de los piojos, cuando realmente la Torá lo menciona en el verso 12 y en el verso 13. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Ahí dijeron ellos, dedo de Dios es este. ¿Por qué? Porque quisieron hacer lo mismo y ya no pudieron recrear lo que el Todopoderoso sí había hecho. Y entonces dijeron, dedo de Dios es este. Ahora, hay algo muy interesante con respecto a esto de los piojos, porque sí, ellos veneraban algunas deidades, ¿verdad? Que tenían que ver con los insectos. Ahora vamos a ver uno, ¿verdad? Pero quería mostrarles esto, ¿verdad? Que es un recuestacabezas egipcio. Los egipcios dormían en el piso, no tenían camas, dormían en el piso. Pero como tenían miedo de estos animales que podían, ¿verdad? Animales rastreros que podían andar en el suelo, ellos usaban estos artefactos que eran recuestacabezas para mantener la cabeza un poco levantada y evitar que un insecto, un animal rastrero, pudiera venir y subírsele en la cara o metérsele en alguno de sus oídos o en las fosas nasales o en la boca incluso. Entonces, esto que usted ve aquí eran recuestacabezas que usaban los egipcios precisamente ¿por qué? Porque también muchos de estas deidades que ellos tenían, de estos dioses falsos que ellos habían creado, tenían que ver con sus miedos, con sus fobias, con sus temores. Los egipcios usaban peluca. Ellos no usaban pelo, no usaban su pelo natural. Ellos se rapaban. ¿Por qué? Porque le tenían pavor a los piojos. Por esa razón es que el Todopoderoso envía piojos a los egipcios. Porque sabían que si había algo que a ellos les daba pavor, miedo o repulsión, precisamente eran los piojos. Dijo Moshe en el verso 22, no es correcto orar así. ¿Por qué? Porque Faraón le dice, bueno, está bien, vayan, adoren a su Dios, pero lo van a hacer aquí en Egipto. Moisés le dice, no es posible. Porque con lo que nosotros vamos a hacer sacrificio, para ustedes eso representa una deidad. Y si nosotros lo hacemos delante de los egipcios, es capaz de que nos van a apedrear. Una de las deidades que ellos veneraban era esta deidad
a la que llamaban Canún, el dios de la creación. Era un cuerpo de hombre con cabeza de cordero. Por eso más adelante, ¿verdad? Vamos a ver que el Todopoderoso decide que hay que venir y tomar un cordero y sacrificarlo para el Pesach, para la Pascua, precisamente porque tenía que ver con esta deidad a la que ellos adoraban. Pero eso lo vamos a hablar con profundidad cuando nos toque hablar ya de esta parasha. Aquí tenemos, ¿verdad? Esta deidad, perdón, vamos a devolvernos, ¿ok? En el verso 27 hizo Adonai lo que Moisés pedía y dejó los tábanos del faraón, de sus siervos y de su pueblo sin quedar ninguno. O sea, desaparecieron los piojos y desaparecieron estos animales dañinos, ¿verdad? Algunos dicen que eran tábanos, moscas. Bueno, la situación es que esto, ¿por qué? Porque el Todopoderoso destruyó la fe que tenían los egipcios en esta deidad falsa que llamaban Kepri, que era un escarabajo, que era quien los protegía precisamente de los insectos, de todos estos animales, de todas estas alimañas. Y al final, Kepri no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque era un dios falso. Así es. Muy bien, y ya para ir concluyendo, vamos a ir al capítulo 9. Adelante. Entonces Adonai dijo a Moshe, ve a Faraón y dile, aquí está lo que Adonai, el Elohim de los hebreos, dice, deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan adorar. Si rehusas dejarlos ir y persistes en detenerlos, la mano de Adonai estará sobre el ganado en los campos, sobre los caballos, asnos, camellos, reses y rebaños, y los hará sufrir una enfermedad devastadora. Pero Adonai hará maravillosas distinciones entre el ganado de Egipto y el de los hijos de Israel. Nada perteneciente a los hijos de Israel morirá. Y Elohim fijó un tiempo diciendo, mañana Adonai hará esto en la tierra. Al día siguiente Adonai lo hizo. Todos los animales de cría de los egipcios murieron, pero ni uno de los animales pertenecientes a los hijos de Israel murió. Faraón investigó y encontró que ni aún uno de los animales de los hijos de Israel murió. Sin embargo, el corazón de Faraón permaneció testarudo y él no dejó ir al pueblo. Adonai dijo a Moshe y a Aarón, tomen puñados de las cenizas del horno y que Moshe los tire al aire delante de los ojos de Faraón. Se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y se hará llagas infecciosas sobre ambos hombres y bestias por todo Egipto. Así que ellos cogieron cenizas del horno, se pararon delante de Faraón y las tiraron al aire, y se convirtieron en llagas infecciosas sobre ambos, hombres y bestias. Los magos no podían ni pararse en la presencia de Moshe a causa de las llagas que estaban en ellos, como también en los otros egipcios. Pero Adonai volvió a Faraón duro de corazón, así que él no los escuchó, así como Adonai había dicho a Moshe. Adonai dijo a Moshe, levántate temprano en la mañana, párate delante de Faraón y dile a él, aquí está lo que Adonai dice, deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan adorar, porque esta vez yo infligiré mis plagas sobre tu corazón y sobre el corazón de tus oficiales y tu pueblo, para que aquí así sepas que yo soy sin igual, el soberano de toda la tierra. Para ahora yo pude haber extendido mi mano y haberte golpeado y a tu pueblo con plagas tan severas que habrían sido barridos de la faz de la tierra. Pero es por esta misma razón que los he mantenido vivos para mostrarte el poder de mi nombre en toda la tierra. Puesto que aún te estás indisponiendo en contra y no los dejas ir, mañana alrededor de esta hora yo causaré una tormenta de granizo tan pesada que Egipto nunca ha tenido nada como esto desde el día que fue fundado hasta ahora. Por lo tanto, manda traer dentro de las puertas todos los animales de cría y todo lo demás que tengas en el campo, porque el granizo caerá sobre todo ser humano y animal dejado en el campo que no haya sido traído a casa y morirá. Cualquiera entre los sirvientes de Faraón que temió lo que Adonai dijo, hizo que sus esclavos y sus animales de cría escaparan hacia dentro de las casas.
Pero aquellos que no tuvieron respeto por lo que Adonai había dicho, dejaron sus esclavos y animales de cría en el campo. Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya granizo cayendo sobre el pueblo, animales y todo lo que crece en el campo por toda la tierra de Egipto. Moshe extendió su vara hacia el cielo y Adonai mandó truenos y granizo, y fuego corrió hacia la tierra. Adonai causó el granizo sobre la tierra de Egipto. Cayó granizo y fuego resplandeció con el granizo. Fue terrible, peor que cualquier tormenta de granizo en todo Egipto desde que se hizo nación. Por toda la tierra de Egipto, el granizo golpeó todo en el campo, ambos, hombres y bestias, y el granizo golpeó toda planta que crecía en el campo y quebró a todo árbol allí. Pero en la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Faraón mandó a llamar a Moshe y Aarón y les dijo a ellos, esta vez he pecado. Adonai es justo, yo y mi pueblo somos malvados. Intercede con Adonai, no podemos recibir más esta terrible tormenta y granizo y fuego. Y yo los dejaré ir, ustedes no se detendrán más. Dijo a él, tan pronto como me haya ido fuera de la ciudad, extenderé mis manos a Adonai, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que puedas saber que la tierra pertenece a Adonai. Pero tú y tus sirvientes, yo sé que aún no temerán a Adonai Elohim. El lino y la cebada fueron arruinados, porque la cebada estaba madura y el lino en capullos. Pero el trigo y el centeno no fueron arruinados, porque espigan más tarde. Moshe salió de la ciudad lejos de Faraón y extendió sus manos a Adonai. La tormenta y el granizo terminaron y la lluvia cesó de verterse en la tierra. Cuando Faraón vio que la lluvia, granizo y tormenta habían parado, pecó aún más por volverse de duro corazón él y sus sirvientes. Faraón fue vuelto de duro corazón y él no dejó a los hijos de Israel irse, así como Adonai había dicho por medio de Moshe. Amén. Shem, ya casi concluyendo con nuestro estudio. Otra de las deidades, perdón, otra de las deidades a los que ellos veneraban era al toro Apis. El toro Apis era sagrado en el antiguo Egipto. Desde el Imperio Nuevo se le consideraba el heraldo de Patá, Suká, luego de Osiris y más tarde de Soká. En el verso 6 dice, al día siguiente cumplió Adonai su palabra y murió todo el ganado de los egipcios, mas del ganado de los israelitas no murió ni una sola cabeza. Así el Todopoderoso deja en evidencia que esta deidad a la que ellos veneraban realmente era un dios falso. En el verso 9 se convirtió en polvo fino sobre todo el territorio de Egipto y formaron erupciones postulosas en hombres y ganados por toda la tierra de Egipto. Esa fue otra de los macot que el Todopoderoso trajo sobre el pueblo de Egipto. Incluso dice que los hechiceros no podían estar en pie delante de Faraón. Es muy posible que dice que no podían estar de pie, tal vez por causa de las úlceras que tenían en los pies. O sea, seguramente tenían unas úlceras terribles en los pies, provocada por esto por esta maravilla que el Todopoderoso hizo por mano de Moisés, y posiblemente era el dolor tan terrible que ellos no podían estar en pie delante de Faraón por causa de las úlceras. En el verso 19 dice, ahora pues manda poner a salvo tu ganado y cuanto tienes en el campo, porque el granizo descargará sobre todos los hombres y animales que se hallan en el campo, y cuantos no se hayan recogido bajo techumbre perecerán. Y el Todopoderoso trajo un granizo que era una mezcla de granizo y fuego, y eran como proyectiles los que caían sobre Egipto. Y dice el verso 25, dañó, permítame,
Dañó el predisco en toda la tierra de Egipto, todo lo que había en el campo, desde hombre hasta bestia y a toda la hierba del campo. Dañó el pedrisco y a todo árbol del campo quebró. Eso fue lo que hizo el granizo. Destruyó casi que todo lo que había. ¿Endureció Dios el corazón de Faraón? Bueno, ay, otra vez. Está muy sensible el mouse hoy. Y vio Faraón que cesó la lluvia y el pedrisco y los truenos, volvió a ser culpable, hizo pesado su corazón, él y sus servidores, se fortaleció el corazón de Faraón y no liberó a los hijos de Israel como lo había hablado Adonai por medio de Moshe. Para ir casi ya concluyendo con respecto a esto, las personas malvadas tienen el libre albedrío. El Todopoderoso no tiene que convencerlos de hacer el bien. Toda persona sabe si sus acciones son buenas o son malas. Toda persona lo sabe. Por lo tanto, el pensar, ¿verdad? Que el faraón eh, podía haber hecho lo bueno, es correcto, pudo haber hecho lo bueno. Él pudo haberse arrepentido, pudo haber cambiado su actitud, pero no lo hizo. Y el Todopoderoso endureció su corazón. Y esto es lo que ocurre a muchas personas. El Todopoderoso endurece el corazón de estas personas para que lastimosamente estas personas no puedan recibir salvación. Incluso todas aquellas personas que hacen mal, todas aquellas personas que hacen maldades, todas aquellas personas que le hacen daño al Todopoderoso, no, a la creación del Todopoderoso, se han constituido en enemigos del Todopoderoso. Y dice el Salmo que estas personas están puestas para ser destruidas eternamente. Faraón no quiso cambiar su actitud y lastimosamente, pues no amó la bendición, sino que se apartó de ella. Y la maldición ha venido no solamente sobre él, sino sobre todos sus súbditos, lastimosamente. Para concluir en nuestras conclusiones, número 1, libre albedrío. Todos tienen libre albedrío. El Todopoderoso pone en las personas esa posibilidad de poder escoger el camino por el cual quieren ir. Lo que sí le voy a decir a usted que me está viendo es que todos sabemos lo que es correcto, aunque no conozcamos toda la ley. Si hablamos en el aspecto natural, lo secular, en lo cotidiano, en la vida de cada uno, ¿verdad? De nosotros, si bien es cierto, podría ser que no conozcamos al 100% la ley civil, sí podemos sentir en nuestro interior cuando hay algo que estamos haciendo y que no es correcto. Y no porque sepamos toda la ley, sino porque en nuestro interior sabemos que lo que estamos haciendo no está bien. Pero el Todopoderoso nos da ese libre albedrío, pero ha puesto eso en nuestro interior, el que podamos saber si algo está bien o algo está mal. Por lo tanto, no existe aquella excusa de decir, no sabía que estaba actuando mal. Tal vez no puedas conocer el inciso de la ley que estás transgrediendo, pero sí es muy posible que sí sepas que lo que estás haciendo no es correcto. Por lo tanto, el libre albedrío existe. Toda persona tiene la oportunidad de escoger hacer el bien o escoger hacer el mal. Corazones falsos, sí. Personas que le dicen al Creador que lo aman, que quieren hacer su voluntad en momentos de apremio, en momentos de necesidad,
pero cuando se pasa a esa situación, vuelven nuevamente a lo de siempre. Por eso han hablado con un corazón falso. Por eso el Todopoderoso dice que Él pesa los corazones para dar a cada uno la retribución de sus actos. Los Makot, los golpes, ¿verdad? Vimos cómo el Todopoderoso fue escogiendo cada una de las deidades principales de los egipcios y destruyendo su fe en cada uno de ellos. Los egipcios se dieron cuenta que cada uno de esos ídolos de cuerpo de hombre y cabeza de animal en los que ellos habían depositado su esperanza no servían para nada. Y cada uno de ellos se convenció. Cada uno de ellos se convenció de que esas deidades eran falsas. Al final no decidieron servir al Todopoderoso, pero el Todopoderoso sí les hizo ver que todo aquello en lo que creían no era cierto. ¿Verdad? Todas esas falsas deidades no eran dioses realmente, sino imaginaciones y creaciones humanas. Muy bien, damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder escudriñar su palabra y desearles a cada uno de ustedes una feliz semana, Shavuot para todos, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga, que el Eterno los prospere y si el Eterno lo permite, esperamos encontrarnos en un nuevo estudio de la Parashá Shavuot o la porción semanal. Así que saludos cordiales para todos y que tengan una excelente semana.